Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que Dios está en medio nuestro en esta mañana? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu presencia, Señor, porque te dignas, Señor, habitar en medio de tu pueblo. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás. Y en esta mañana lo creemos, Señor. Lo creemos porque tú lo prometes, Señor. Y queremos decirte, Señor, que en esta mañana necesitamos el alimento que viene de tu boca, que es tu palabra, ese alimento que nos fortalece, ese alimento que nos ayuda a continuar para seguir transitando los días que nos quedan sobre este suelo de tierra. Señor, y queremos rogarte que en esta mañana nos hables primeramente a mí, Señor, que sea tu palabra hablándome, hablándonos, Señor, y dando realmente la orientación que necesitamos para poder actuar como verdaderos hijos tuyos. Padre, en el nombre de Jesús, resistimos todo espíritu que se levanta contra el conocimiento de la verdad de Dios. Lo echamos fuera de nuestras mentes, fuera de nuestras familias, fuera de nuestros trabajos, fuera de este lugar, fuera de nuestro medio donde nos movemos, Señor, y queremos proclamar juntos en esta mañana que donde está tu espíritu hay libertad. Muévete con libertad en los corazones, en las vidas, en las mentes, Señor, para que entendamos y comprendamos tu bendita voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Como sabemos nosotros, hay muchos aspectos que Dios quiere que tengamos en cuenta en cuanto a caminar por esta vida tomado de su mano. Hay muchos aspectos que Dios nos muestra en su palabra y que Él quiere que nosotros tengamos en cuenta. Uno de esos aspectos es el testimonio personal, el testimonio que damos con nuestras vidas. Porque dice la palabra, le dice en un momento el Señor a los discípulos, ustedes son ¿qué cosa? La luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y todo esto, en esto que Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes tienen que cumplir una función. Si son luces, tienen que alumbrar. Si son sal, tienen que, ponerle sabor a la vida. Y, queridos hermanos, en cuanto a este tema del testimonio, también hay un aspecto dentro de eso que estamos hablando, de ese testimonio que tenemos que dar. Hay un aspecto muy importante y que yo quería tocar en esta mañana, y es el aspecto de cuando sufrimos injustamente, cuando padecemos injusticia, el aspecto cuando por hacer el bien, por ser responsables delante de Dios, sufrimos injusticia. Y yo quería en esta mañana que leyéramos un texto, váyanlo buscando en 2 de Pedro 2, 15 al 25, vamos a leer. Yo voy a leer en la nueva versión internacional porque me encantó, está más claro. Después ustedes búsquenlo en su casa y examinen esta palabra porque es muy interesante. Y muchas veces, queridos hermanos, en el caminar de la vida, nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, cómo el mundo busca aprovecharse de los cristianos. Busca
busca, sacar tajada de lo bueno que son los cristianos. Y comete el mundo muchas injusticias contra aquellos que deseamos seguir al Señor fielmente. Lo importante es que nosotros aprendamos a darnos el lugar delante de la sociedad. ¿Para qué? Para que seamos respetados y así como nosotros lo hacemos y como nosotros respetamos a los demás. Pero aún así, es cierto que muchas veces tenemos que sufrir muchas injusticias por ser cristianos. Y el Señor se lo advierte a los discípulos, les dice, por ejemplo, le dice a sus discípulos, ustedes van a ser aborrecidos por el mundo, por ser mis seguidores. Y les dice, van a sufrir injusticia por causa de mi nombre. Y hoy quería meditar en este pasaje y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro 2, 15 al 25, se lo leo en la nueva versión internacional, ¿no? Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Perdón, dije segunda. Perdón. Primera de Pedro. No, como es el capítulo 2, por eso leí el 2 y es Primera de Pedro 2. Empiezo de nuevo, a ver, búsquenlo. Díganme lo que lo tengan. Primera de Pedro 2, 15 al 25. Avíseme cuando esté. ¿Ya lo tienen? Bueno, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Y habla de 3 cosas. Amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, él no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Que Dios bendiga su palabra, amén. Pero yo quería
ver aquí 6 cosas que habla el apóstol Pedro. Aquí Pedro le está exhortando y hablando a los hermanos, como decía recién, a vivir como siervos de Dios. Y partiendo de este versículo 5, comienza a exhortarles a los hermanos a cómo actuar ante aquellas situaciones en las cuales pueden llegar a sufrir alguna injusticia. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento de la vida que le ha tocado sufrir injusticias. Yo creo que a todos en algún momento nos toca o nos ha tocado sufrir injusticias. Y es bueno, queridos hermanos, también aprender de esto en la palabra de Dios que nos orienta para ver cómo actuamos en esas situaciones. Lo primero que dice aquí el apóstol en el versículo 15, la primera cosa es que la voluntad de Dios es que hagamos callar la ignorancia haciendo el bien. Que hagamos callar la ignorancia de los insensatos haciendo el bien. Y queridos hermanos, en este mundo donde se ignora muchas veces los valores, donde se ignora al prójimo, donde se ignora a Dios, y ante esa ignorancia, la palabra a nosotros nos dice que tenemos que responder con una actitud de hacer siempre el bien. Amén. O sea, por eso hablaba recién acerca de nuestro testimonio, porque esto tiene que ver con nuestro testimonio personal. ¿Cómo actuamos nosotros ante estas injusticias que se cometen contra nosotros? No podemos responder como el mundo actúa, amén. Debemos mostrar lo diferente que nosotros somos, porque el Señor a nosotros nos ha cambiado. También en su segunda carta, Pedro habla, si lo quieren seguir con la vista, en el capítulo 1 de segunda de Pedro, Pedro habla ahí de la naturaleza divina y que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. O sea, que Dios permite que nosotros adquiramos las virtudes que Él tiene a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y por ejemplo habla de que añadamos al dominio propio, que le añadamos paciencia, por ejemplo, afecto fraternal, y todas estas cosas que tienen que ver con virtudes que Dios da a través de la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, la primera cosa que Dios nos dice es que la voluntad de Dios es que hagamos callar la ignorancia de los insensatos haciendo el bien. Amén. La segunda cosa que vemos, versículo 16, es que debemos usar nuestra libertad, pero no usar nuestra libertad para cualquier cosa, sino usar nuestra libertad como siervos de Dios. Amén. ¿Entendimos bien? No usar nuestra libertad para cualquier cosa, para lo que a nosotros nos gusta o nos atrae, sino usar nuestra libertad siendo siervos de Dios. Un siervo es una persona entregada al servicio de otra. Y en nuestro caso, cada uno de nosotros, queridos hermanos, es un siervo de Dios, porque está entregado a servirle a Él. Ustedes saben que muchas veces se usa el término siervo como un elogio para algún predicador, para algún pastor, apóstol, etc. Pero en realidad, cada uno que forma parte
de la congregación es un siervo del Señor. Amén. Por eso quiero decirte que a tu derecha y a tu izquierda hay un siervo del Señor. Amén. Tu hermano que está a la derecha, tu hermano que está a la izquierda es un siervo del Señor. Y queridos hermanos, la calidad de ser un siervo del Señor también incluye que nosotros nos entreguemos a ser obedientes y a ser humildes a lo que el Señor nos manda. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la segunda cosa, debemos usar nuestra libertad no para cualquier cosa, sino como siervos de Dios. La tercera cosa que le dice Pedro aquí a los hermanos, versículo 17, es que a pesar de las injusticias, tenemos que mantenernos respetando a todos. Fíjese, respetando a todos, honrad a todos, dice. Y da tres ejemplos que son amando a los hermanos, temiendo a Dios y respetando al rey, honrando al rey o a las autoridades, ¿no es cierto? Bien, y queridos hermanos, el respeto, ¿qué es el respeto? El respeto es la consideración con que se trata a una persona por alguna cualidad, situación o circunstancia que la determina. Y dentro de este contexto, el apóstol nos dice a nosotros, por ejemplo, tres cosas, como dije recién: que amemos a los hermanos, que temamos a Dios y que respetemos a las autoridades. El amor a los hermanos tiene que manifestarse en medio nuestro a través del trato, amén. A través de cómo nos tratamos, cómo nos estimamos. A través del interés que tenemos los unos por los otros. A través de la oración mutua, si estamos orando los unos por los otros. Y a través de los actos de ayuda y de misericordia que hacemos los unos por los otros. Luego dice que temamos a Dios. Y el temor a Dios es el reconocimiento reverente que nosotros tenemos hacia Dios como el Todopoderoso y como el Creador de nuestras vidas. Le reconocemos a Él y reconocemos que le pertenecemos. Y luego dice que respetemos a la autoridad, de honrad al rey, dice. Y es indudable, queridos hermanos, que muchas veces las autoridades actúan injustamente y actúan según sus ideologías, ¿no es cierto? Y aunque nosotros no las compartimos, en eso seguramente que no respetamos lo que están haciendo, pero tenemos que respetar, queridos hermanos, lo que dice la palabra acá, la investidura de cada autoridad. Amén. No respeto lo que hacen, no respeto lo que dicen, no respeto nada de ellos, pero ellos están con una investidura en este momento. Respetamos la investidura, amén. Y a esto se refiere el apóstol cuando habla acerca de honrar al rey. Bien, la cuarta cosa que le dice Pedro a los hermanos, versículo 18, es que si dice la palabra, versículo 18, se lo voy a leer en la versión Reina Valera: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos,
no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. O sea que, en otras palabras, si nosotros somos empleados, debemos respetar a los patrones, aún a los insoportables. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. El apóstol se refiere aquí a los criados, a los sirvientes, porque en esa época, ¿no es cierto?, estaba en vigencia la esclavitud, pero a esto lo tenemos que trasladar a nuestros días, amén. Y si lo trasladamos a nuestros días, podemos aplicarnos a nuestros trabajos como empleados o como personas que trabajamos para otro dueño, ¿no es cierto?, o el dueño de un negocio. Dice Pedro aquí que respeten a sus patrones, aunque sean incomprensibles o aunque sean insoportables. ¿Han tenido algún jefe insoportable? Yo he tenido cada jefe. Me acuerdo, yo siempre trabajé en banco. Y me tocó cuando entré a trabajar en un banco privado, recuerdo, y me tocó una gerente que cuando yo entré, me empezó a controlar. Y iba acá y se paraba atrás y me hablaba. Iba allá y estaba ahí, y estaba viendo lo que hacía. Y no podía trabajar tranquilo, hasta que un día me había echado tanta presión esa gerente que dije: el lunes no voy a trabajar, había un paro de bancario, no voy nada. Así que no fui. Fui el martes y me llamó al escritorio. Mirá, dice que hace poco vos que estás acá, dice, me faltaste, ¿no? El lunes, me dice la gente. Bueno, mire, Noemí se llama. Le voy a decir una cosa, ¿sabe por qué no vine? Porque usted no me deja trabajar en paz. Está atrás mío, me dice esto, me dice lo otro, no me deja trabajar con libertad. Entonces por eso le falta el lunes. Le digo, esa es la verdad, le digo. Y ustedes saben que a partir de ahí dice: discúlpame, me pidió disculpas. Y me dijo: discúlpame, lo que pasa es que vos sos nuevo y no te conozco. Pero, o sea, me pidió disculpas y de ahí le puedo asegurar que el trato cambió totalmente. Pero por ahí tenemos nosotros, ¿no es cierto?, así algún jefe o algún dueño, ¿no es cierto?, que nos tiene sonando, nos tiene los saltos, ¿no es cierto? Pero, queridos hermanos, tenemos que respetar, como dice acá la palabra, amén. Respetemos a nuestros patrones. Y dice Pedro que respeten a sus amos o patrones, aunque sean incomprensibles e insoportables. Y la palabra a nosotros nos exhorta, a pesar de que sean insoportables, a pesar de que sean, ¿cómo se dice el otro?, incomprensibles. La palabra a nosotros nos exhorta a que sigamos respetándolos. Oremos por ellos, amén. Oremos por nuestros patrones y también por nosotros, para que nos dé gracia delante de nuestros patrones, para que hallemos gracia, así como se acuerdan, José halló gracia delante de Potifar, delante del faraón. Que Dios nos ayude a respetar a aquellos que muchas veces tenemos como jefe, amén. Lo quinto que dice Pedro, versículos 19 y 20, es que sufrir penalidades injustamente es digno de elogio por ser responsable delante de Dios. Y Pedro lo habla esto, o sea, que Dios elogia que por ser responsables y por ser fieles a Él, soportemos cualquier penalidad o sufrimiento injusto.
O sea que Dios se alegra con sus hijos que muestran el carácter de Cristo ante las circunstancias adversas que se nos presentan. Y explica que muchas veces nosotros sufrimos por haber pecado y a eso lo soportamos. Pero Él dice que en eso no hay ninguna honra y estas en realidad son consecuencias de haber actuado pecaminosamente. Se lo leo, versículo 19. Porque esto merece aprobación, o sea, es digno de elogio de parte de Dios. Si alguno a causa de la conciencia, o sea, a causa de la conciencia se está refiriendo por ser responsables delante de Dios para ser fieles a Él, ¿no es cierto? Sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Recibe elogio de Dios. Y lo sexto que dice el apóstol del versículo 21 al 24 es que miremos nosotros y consideremos el ejemplo de Cristo. Amén. Y dice que Cristo padeció y que debemos nosotros seguir sus pisadas. Dice que no hizo pecado ni hubo engaño en su boca. Dice que también cuando padecía, Él no amenazaba. Y yo te hago la pregunta y me hago la pregunta a mí. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando padecemos injustamente? ¿Respondemos de mala manera? ¿Respondemos insultando o con malas palabras? Dice Pedro que Cristo llevó en la cruz nuestros pecados para que nosotros vivamos. Amén. Queridos hermanos, si nos cuesta, y lo digo para mí primeramente, si nos cuesta reaccionar cuando somos tratados injustamente, veamos el ejemplo de Jesucristo, que cuando le maldecían, Él no devolvía con maldición, sino que encomendaba su causa, dice, al que juzga justamente. Amén. Estas 6 cosas, entonces, tengamos en cuenta para nuestra vida. Hagamos el bien, aunque suframos. Amén. Hagamos el bien, aunque suframos. Les invito a que se pongan de pie, cierren sus ojos ahí donde están. Y ahí mediten esta palabra, querido hermano, querida hermana. Dios espera de nosotros que respondamos a cada injusticia con un acto de amor y de bien. Seguro que es muy difícil, pero Dios nos envía su Espíritu, Dios nos envía su bendita palabra para que seamos ayudados. Por eso, queridos hermanos, meditemos en nuestro corazón cómo actuamos ante las injusticias por ser verdaderos hijos de Dios. Y que nuestro sufrimiento no sea producido porque estamos pecando, sino que nuestro sufrimiento sea porque estamos haciendo el bien. Amén. Yo quería cantar una canción que la sabemos cantar, que dice: yo quiero más de ti. Amén. ¿Cuántos quieren más del Señor en esta noche, en esta mañana? Le vamos a decir al Señor: yo quiero más de ti.
más de ti y habitar en tu presencia. Y habitar en tu presencia. Menguar, menguar, para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Decirle al Señor, yo quiero más. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Decirle al Señor, yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Fíjese lo que estamos diciendo al Señor. Te entrego mi voluntad. Y yo creo que ahí está el secreto, queridos hermanos. El secreto de nuestra santificación es entregar la voluntad nuestra a la voluntad del Señor, para que Él la purifique, para que Él la encamine. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Le voy a pedir a mi hermana Esther si puede pasar un momentito. Le voy a pedir que esté orando para que el Señor nos despida con su bendición y para que esta palabra sea una realidad en nosotros. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Porque tenemos libertad, Padre Santo, para venir a alabar y a dar gracias y honra a tu nombre, Padre Santo. Amado Jesús,
Te damos gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Padre. Que tú, Señor, nos enseñe y nos guíe, Señor amado, a soportar, Padre Santo, como tú lo hiciste en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Que nosotros podamos, Señor, en nuestros trabajos, Padre Santo, ser sabios, ser prudentes y respetar, Señor, a las autoridades, Padre amado, la cual nos toca, Señor, a donde nos toca trabajar, las autoridades de este gobierno, Padre Santo, Señor de mi vida. Ayúdanos, Padre Santo, a transitar, Señor, este camino tomados de tu mano, Padre Santo, y aprendiendo cada día más de ti, Padre amado. Guíanos a través del Espíritu Santo, Señor, a ser prudente, a ser sabio, Señor. Danos la sabiduría que viene de lo alto, Padre amado, para transitar, Señor, aquí en la tierra conforme a tu voluntad. Padre Santo, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus hogares, su familia, a los hermanos que no han podido venir, Señor, visítalos en sus hogares, Padre Santo, llevando gozo, renueva el gozo de la salvación, Señor amado, Dios Todopoderoso. Señor, bendice el regreso a nuestros hogares, Padre Santo. Te doy gracias en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios.